Tenías que saberlo, episodio número 2. Hola, ¿cómo estás? Me alegra darte la bienvenida a Tenías que saberlo, el podcast en el que intentamos dar respuestas honestas a preguntas incómodas sobre la fe, Dios y la vida. Aquí hablamos de lo humano y lo divino. No se trata de meros rituales, sino de espiritualidad, una necesidad básica del ser humano de la que no podemos escapar, aunque muchas veces fijamos hacerlo. Con el inicio musical de mis amigos del grupo Yasai te cuento que este es el episodio número 2 del lunes 3 de mayo del 2021, en el que vamos a conversar un ratito sobre lo que muchos consideran la mayor arma del ateísmo contra el cristianismo. Si Dios existe y es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? Pero antes de hacerlo, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube, podcast Tenías que saberlo, puedes estar ahí para activar la campanita y enterarte cada vez que subamos un nuevo episodio. También puedes escribirnos a teniasquesaberlo.podcast@gmail.com teniasquesaberlo.podcast@gmail.com si quieres entrar en contacto con nosotros, quizás dejarnos alguna pregunta, alguna duda o algún comentario acerca de lo que exponemos aquí en cada capítulo. Bien, vamos de inmediato entonces con el tema que nos convoca. Quiero ser súper respetuoso en esto que voy a decir, responsable, porque uno no tiene necesariamente una respuesta exacta, precisa, que satisfaga todas las inquietudes que se puedan tener. Este es un tema además amplio que responder en un podcast de breves minutos no necesariamente va a ser fácil, pero espero dar una respuesta honesta, sincera y que te ayude a aclarar la gran parte de esta tremenda incógnita, porque los seres humanos estamos expuestos al sufrimiento de manera continua, ¿ya? Y no vengo aquí a hablar como alguien que no haya sufrido. Muy por el contrario, he experimentado sufrimiento y sé lo que significa eso. Creo sin lugar a dudas que esta es una de las preguntas más comunes que me hacen las personas cuando se enteran que creo en Dios, ¿ya? Porque la gente generalmente no se lo toma siempre bien esto. Dicen respetar, por supuesto, pero hay muchos cuestionamientos en torno a esto. Pero sinceramente considero que es una pregunta totalmente válida, es una pregunta sincera y es una pregunta lógica, y es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces a mí mismo, y la he vuelto a analizar antes de ser un creyente, luego de serlo también. Así que no hay problema con eso, y dudo mucho que Dios se ofenda por una pregunta como esta. Creo que somos seres pensantes, ¿no? No es que los creyentes seamos tontos, ¿no? Seamos meros ignorantes que nos dejamos guiar por lo que otras personas nos dicen. Yo creo que la fe es algo personal, pero que se adquiere justamente exponiéndose a estas preguntas. Como padres, si hay algo que buscamos en la vida es evitar el sufrimiento de nuestros hijos. Sin embargo, no siempre podemos hacerlo. Eso es cierto. O sea, si vemos a Dios como nuestro papá, podemos ver que Dios no siempre va a poder evitar el sufrimiento. Ahora, puedes pensar y decir, claro, no es nuestra culpa que nuestros hijos sufran, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar, accidentes, enfermedades, problemas de relaciones, etc. En cambio, Dios sí. Dios es todopoderoso. Entonces, ¿cómo es posible que vivamos en un mundo donde hay niños que mueren de hambre o muchos acumulan enormes fortunas explotando a otros que lo único que hacen es aumentar cada día más su pobreza? Mira, el asunto se resume para mí en dos simples palabras: libre albedrío, o libertad de elegir, libertad de actuar, libertad de decidir qué cosa haremos. Y bueno, eso también implica vivir con las consecuencias de eso. No podemos culpar a Dios por las acciones egoístas de los seres humanos. Entonces decimos, ¿por qué existen las guerras si Dios existe? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué existe, ¿no es cierto?, la maldad? ¿Por qué existen los robos? ¿Por qué existen los asesinatos? Bueno, no podemos culpar a Dios por las acciones de los otros seres humanos. Porque otra persona mata a otro no necesariamente es culpa de Dios. Bueno, pero ¿por qué Dios no lo impide? Bueno, el libre albedrío, y lo vamos a conversar, la libertad, es una condición esencial para un mundo realmente donde pueda ser feliz. Es así. O sea, para un mundo donde haya felicidad plena, debe existir libertad. El asunto es que esa libertad muchas veces lleva a que ocurran ciertos hechos donde las personas rompen las reglas y se generan ciertas situaciones. Ahora hay desastres naturales, por ejemplo, terremotos y otras condiciones que parecen estar fuera del control de los hombres, pero también hay que ver hasta qué punto nosotros como seres humanos, a la medida que hemos vivido, hemos generado,
estas situaciones al respecto de la forma como nos alimentamos, al momento de la forma como expresamos. Pero sí es cierto, hay muchas cosas o hay cosas que no parecen tener que ver con la conducta humana, pero sí es cierto que la libertad es fundamental. Imagínate un mundo sin libertad, si pudiera haber felicidad. Alguien me decía, hubiera sido mejor que Dios nos hiciese como robots, que no pudiésemos elegir. Entonces, al menos así no sabríamos lo que es ser feliz o lo que es tener tristeza. Pero qué vida más miserable es esa. Porque por cada cosa que sufrimos también hay cosas que gozamos, cosas que nos traen alegría. Ahora insisto, este no es un tema para tratar de una manera muy liviana. Estoy tratando de algunos lineamientos como para que entendamos. Pero claramente piénsalo así. Vivamos en un país cualquiera donde tienes a un líder que es un opresor que no te permite elegir. Él te dice, mira, puedes vivir en este país bajo estas condiciones y tienes que respetar esas condiciones y listo, no tienes opción. ¿Podrías ser feliz en un mundo así? ¿Sería un mundo sin sufrimiento realmente un mundo así? ¿Un país así? ¿Un lugar en el que tú puedes, en tu casa? Si tus papás o tu esposa o quien sea con quien vivas te impone una forma de vivir y simplemente no puedes salir de ahí, no tienes esa libertad, sin duda alguna, si eres sincero, sincera, no serías feliz. Ahora, ¿por qué Dios no interviene? Tal vez a Dios no le importa. Quizás Él hizo este mundo y a cada ser humano, pero después se fue y no le reviste ninguna importancia, como dicen, por ejemplo, los deístas. En general creen que Dios existió, que Dios existe, y que es el creador del universo, pero que no tiene ninguna relación con su creación. Para los cristianos sí existe una explicación a esto y una esperanza definitiva de solución a este problema. Es decir, no es que Dios a los creyentes nos deje sin respuesta. Primero está el tema del origen del mal. ¿Cómo es que se originó el mal? Para los cristianos el mal se originó no en esta tierra, se originó en el cielo. En un lugar perfecto como el cielo había libertad. Es decir, las personas podían elegir y bueno, hubo un ser creado, muchos lo conocen como Satanás, el diablo, o originalmente llamado Lucifer, un ángel de Dios, el más destacado de todos, que decidió que no era suficiente para él y quería más. Entonces se produjo una especie de golpe de estado en el cielo donde él aleonó a un tercio de los ángeles para rebelarse, diciendo que Dios, no era un Dios justo y que ellos merecían otro tipo de acciones, más respeto, etc. Él rompió las reglas, ¿no es cierto? Y se produjo una batalla, una guerra, así como la guerra de las galaxias en el cielo, donde ellos fueron expulsados al ser derrotados en esa batalla. Y fueron a dar a este planeta, a la Tierra, donde Dios había creado un lugar también perfecto en condiciones para el ser humano. Un lugar donde tenían las cosas necesarias para comer, donde tenían una pareja, cada uno sí tenía su pareja, donde podían vivir en paz, donde no había dolor, nada de eso. Pero este ser, ¿no es cierto?, entró aquí y logró también engañar o convencer a la raza humana de que lo mismo. Oye, tú vas a hacer, y la Biblia lo dice así, van a ser como Dios si comen de ese fruto. Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto. Y no era el fruto lo relevante, algún día lo podríamos hablar acá, ¿no? Entonces entra el mal en la tierra y el mal trae consecuencias inmediatas porque Dios hace un planeta perfecto donde todo funcionaba bien, pero al alejarse, al decidir que ya no queríamos vivir bajo las reglas de Dios, simplemente el sufrimiento ocurre, no porque Dios lo produzca, sino que nos apartamos de esa protección que Dios podía darnos y elegimos servir, ¿no es cierto?, a nosotros mismos. Los seres humanos en general somos egoístas y hoy día eso sigue ocurriendo y eso trae consecuencias y eso empieza a ocurrir, el ser humano se empieza a pervertir y el ser humano es el gran causante de la mayoría de los males de este mundo. Ahora, ¿por qué Dios no destruyó inmediatamente a Lucifer cuando esto ocurrió? Esa es una pregunta que me hacen personas no creyentes. ¿Por qué no destruyó a este ángel rebelde y listo? Y nos habríamos evitado un montón de sufrimiento. Muchas veces poniéndose incluso la perspectiva de no creer esto que les estoy diciendo, pero aún así cuestionan lo que me parece súper válido. Yo quiero invitarte a hacer esta pequeña reflexión sobre este punto. Mira, supongamos que el presidente de tu país es un buen presidente y la mayoría de las personas están contentas con su gestión, pero hay algunos que empiezan a rebelarse y decir no estamos conformes, creemos que tiene que haber mejores condiciones sociales, que tiene que haber mejores condiciones laborales y lo denuncian ante los tribunales diciendo que no es justo, etc. Y se produce una batalla, una guerra entre los seguidores del que estaban a favor de este presidente y los que estaban en contra. Entonces, luego, de manera arbitraria, este presidente mata al caudillo de este liderazgo
de rebeldía. Lo mata, lo manda a fusilar, etc. Yo te pregunto, ¿no quedaría entre los habitantes, especialmente entre aquellos que a lo mejor estaban originalmente del lado de este presidente bueno, la pregunta es decir, quizás lo mató porque en realidad este rebelde tenía razón? ¿No quedaría cuestionado para siempre su carácter, el carácter de este presidente, arriesgándose a que esta historia se vuelva a repetir una y otra vez o a seguir arrastrando el caos en el mundo, en el país donde está? Es exactamente lo que ocurrió. Si Dios hubiese destruido inmediatamente a Lucifer, en muchos ángeles habría quedado y en muchas criaturas la sensación de que esto era cierto. Así que a esto había que darle la oportunidad de que se desarrollase para que todos los seres humanos tuviésemos la oportunidad de visualizar esto y ver las consecuencias. Hoy día nosotros ya podemos ver las consecuencias de haber elegido vivir sin Dios alrededor nuestro. Ahora, el tema es que va un poquito más allá y algún día lo podemos hablar. El ser humano desobedeció las leyes que Dios había establecido, ¿ok? Y las consecuencias de esas leyes decían que había pena de muerte para eso. ¿Okay? Ya se separaron de Dios, por lo tanto no quieren vivir para siempre, van a morir. Y entonces, ¿cómo se podía dar una solución definitiva al problema? Y ahí es donde aparece la figura de Jesucristo. Jesús pagando, el Hijo de Dios, tomando la forma humana, para pagar el precio que implicaba la ley. Es decir, alguien tenía que morir, ok, yo voy a morir por ellos, para que los que quieran, una vez más libre albedrío, los que quieran aceptar ese regalo, puedan salvarse y podamos recuperar ese mundo donde no había sufrimiento, donde no había dolor, donde no había maldad. Entonces, ¿cuándo se va a terminar todo esto? Jesús lo dijo. Jesús dijo que Él iba a regresar, a poner las cosas en su lugar. Entonces, incluso cuando a veces veamos abusos de poder y otras situaciones, debemos saber que esas cosas no pasan invisibles para Dios. Dios pasará cuenta porque Él es un juez justo. Imagínate, por ejemplo, que Hitler quedase sin castigo después de todo el daño que pudo haber realizado. Y así, ¿sería Dios un juez justo de esa manera? Pronto vamos a hablar un poquitito más acerca de eso. Mira, soy una persona que ha experimentado el sufrimiento. Seguramente hay personas que han sufrido cosas más terribles que yo. Y otros que seguramente han sufrido menos. Bueno, al menos siempre nos parece eso, ¿no? Que todos los demás sufren menos que nosotros. Veo a mi alrededor situaciones que parecen sumamente injustas todo el tiempo. Y tengo que reconocer que no siempre lo entiendo. Pero también he aprendido que para Dios nada pasa desapercibido y que Él sabe más cosas que yo. Es decir, Él tiene una perspectiva mayor porque Él no está limitado por mi visión temporal del presente, de lo que puedo ver. Dios ve más allá. El Dios en el que yo creo ve más allá. Tiene información que yo no tengo. Él es eterno, no está sujeto al límite del tiempo. Por lo tanto, si yo tuviese toda la información que Él tiene, quizás decidiría lo mismo. Quizás decidiría que aquella persona es mejor que muera. Quizás aquella persona decidiría que aquella persona es mejor que viva, por decir algo más trágico. Recuerdo una ocasión donde una persona de una determinada iglesia tenía una enfermedad grave, terminal. Y todo el grupo de su iglesia se acongojó porque era un matrimonio joven que tenía hijos y decidieron ejercer fe y hablar con Dios, pedirle a Dios, orar y decirle, Dios, por favor, sánalo. Sánalo, sana a este hombre, sus hijos lo necesitan, etc. Y hubo un milagro ahí. Esto ocurrió en la ciudad de Concepción. Hubo un milagro y la persona se sanó de esta enfermedad, que era un cáncer, una enfermedad donde él estaba desahuciado. Y se sanó. Y años después, este hombre abandonó a su esposa, la engañó con otra mujer y se fue de su casa. Entonces podríamos decir, bueno, ¿fue correcto pedir? No, lo que quiero decir no es si estuvo bien pedir o no. Tampoco, lo que quiero decir es que nosotros muchas veces no sabemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si una persona va a sufrir cosas peores o más terribles y que probablemente si lo supiésemos tomaríamos decisiones similares a las que yo entiendo. Somos pequeñas criaturas, una partícula de polvo apuntando con nuestros dedos al Creador y diciéndole ¿por qué haces esto? Es legítimo que preguntemos, pero también podemos ejercer fe en que las evidencias están claras de que a Dios sí le importa. ¿Cómo sabemos eso? Mira, nosotros nos habíamos apartado. Nosotros estábamos condenados a muerte. Y vino alguien justo, que no había cometido falla, que no ha cometido pecado. Dios mismo, hecho persona, se humanó, vivió aquí una vida justa para pagar el precio por aquellos que quisieran aceptarlo. Mira, por todos.
Él pagó el precio sabiendo que había muchas personas que no iban a aceptar, que no iban a creer, que lo iban a ridiculizar. Entonces podemos encontrar un montón de papás que estarían dispuestos a hacer cosas por sus hijos, pero él aquí está dispuesto a hacer cosas incluso por aquellos que lo escupen, por aquellos que lo rechazan. Entonces no me pueden decir que a Dios no le importa. Ahora quizás aún te estés preguntando, ¿cómo es posible que a gente buena le pasen cosas malas? Aquí la pregunta es, ¿existe gente buena? ¿Soy yo una buena persona? ¿Eres tú una buena persona? Vamos a responder a esa pregunta en el próximo episodio. Ya te he mostrado que a Dios le importa el sufrimiento y eso pronto acabará cuando Jesús regrese. Tú tienes que hacer algo con esta nueva información o puedes decidir hacer algo. Por mi parte, tenías que saberlo. Hasta el próximo episodio.